O todas las hermanas que cocinamos, sabemos el tamañito de un granito de mostaza, ¿verdad? Y dice el Señor, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas, o el Señor podía hacer grandes cosas a través de nosotros. Y cuando dice Él que podíamos decirle a un árbol, a un sicómoro, desarráigate, ¿verdad? Esa es como algo simbólico, ¿verdad? Él nos está diciendo, nos está enseñando que si ese árbol es tan profundo, porque dice la Biblia que como el árbol negro de sicómoro, dice que tiene un complejo sistema de raíces que le permite vivir por 600 años. O sea que es algo enorme, es algo grande. Y el Señor dice que si nosotros tenemos esa fe, como un grano de mostaza, hermanos, no hay situación por muy grande que sea, no hay problema por muy grande que sea, que en el nombre de Jesús nosotros no lo podamos vencer. Amén. Pero tenemos que tener esa fe que el Señor pide que tengamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos conseguir esa aprobación de Dios, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener esa fe? ¿Será que la podemos tener viniendo a la iglesia todos los días? ¿Será que la podemos tener tratando de hacer cosas mejores todos los días? Yo creo que no, ¿verdad? Hay una sola manera que nosotros podemos llegar a tener esa aprobación de Dios, o llegar a tener esa fe que nos pide Él. Y sabe que hay un versículo bien bonito que todos lo sabemos. Si yo le pregunto, me van a levantar la mano, que es Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué precioso versículo. Este versículo, hermanos, no es una definición de la fe, no, sino una descripción de lo que hace la fe. Eso es lo que nos enseña este versículo, porque certeza quiere decir sustancia o realidad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en cada uno de nosotros. Que aunque las cosas no las estemos viendo, aunque nosotros las miremos difíciles, hermanos, nosotros tengamos la certeza de que ahí están, de que vienen, de que si tenemos una petición delante del Señor, hermanos, aunque sea grande, aunque nosotros miremos que es imposible, creer con fe que para el Señor no es imposible y que va a llegar. Esa es la fe de Hebreos 11:1, hermanos. La fe considera como una realidad, dice, lo que se espera. Esa es la fe. Considera como una realidad lo que se espera. Esa fe que tenían los discípulos, hermanos, que ellos le pedían al Señor, es la que nosotros también tenemos que pedirle al Señor día tras día, que Él nos la dé. Porque fíjese que usted está esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es nuestra esperanza. Para estarlo esperando, imagínense qué terrible sería, ¿verdad? Necesitamos tener esa fe, hermanos. Dice 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? De la única manera que nosotros podemos ganar la aprobación de Dios, hermanos, es por medio de la fe en Jesucristo su Hijo. ¿Cuántos lo creen? Es de la única manera que nosotros podemos ganar esa aprobación de Dios. Está bien si nosotros queremos luchar y esforzarnos por venir a la iglesia todos los días. Está bien, eso es lo que el Señor quiere. Está bien que nosotros tratemos cada día de ser mejores. Pero para tener fe, hermanos, para conseguir la aprobación de Dios en nuestra vida, es solamente a través de Jesucristo, su Hijo. Amén.
Quizás nosotros seamos grandes personas, quizás tratemos de hacer grandes cosas, como le digo, pero la palabra del Señor sigue firme diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos hacer de todo, hermanos, todo lo que esté a nuestro alcance, aunque nosotros sepamos que son buenas cosas las que estamos haciendo, pero si no tenemos fe, no estamos agradando a Dios, porque la palabra sigue diciendo firme que sin fe es imposible agradar a Dios. Diríamos que la fe es algo bien importante para nuestra vida, para la vida del cristiano. Sí que lo es, hermanos, bien importante para la vida del cristiano. Es vital que nosotros le pidamos a Dios cada día, que nosotros doblamos nuestras rodillas, que le pidamos a Dios que refuerce nuestra fe, hermanos, que nos dé fuerzas, que aumente nuestra fe cada día, porque a medida que nuestra fe va creciendo, nosotros vamos a ir viendo cosas grandiosas, cosas grandes que el Señor va a hacer en nuestra vida. Pero eso va a ser a través de la fe. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? ¿Usted no se ha preguntado eso? A mí me ha tocado a veces platicar con personas y me dice, ay, ¿cómo quisiera tener más fe? ¿Cómo le puedo hacer para que el Señor aumente mi fe? Y como hay que irles enseñando, hermanos, usted sabe cómo puede aumentar su fe, porque pues estamos en esa comunión con el Señor, pero hay personas que no lo saben. Y ellos quieren saber cómo podemos aumentar nuestra fe, cómo podemos hacerla crecer. Pero en esta noche, hermanos, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es que viene la fe, por el oír la palabra de Dios, hermanos. La fe viene de aquí, mire, de este libro. Así es que no tenemos que descuidarnos, hermanos. A veces nos cuesta leer. Es que no tengo tiempo, decimos. Es que mire, yo paso corriendo. Es que mire los afanes de la vida, no tengo tiempo. Pero si nosotros queremos tener fe, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. ¿Sabe que esto es comida de fe, hermanos? Necesitamos alimentarnos. Así como nuestro cuerpo físico necesita la comida material, necesitamos también alimentar nuestra vida espiritual, y es a través de la palabra del Señor. Entre más nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, más se va desarrollando nuestra fe. Y eso es bonito, hermanos, porque fíjese que más adelante vamos a ver que con nuestra fe nosotros podemos contagiar a los demás. Estaba leyendo en Mateo capítulo 9, sí, Mateo capítulo 9, cuando el Señor Jesús se encontró con los dos ciegos. Y ellos, ¿verdad?, le gritaban a voces y le decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces el Señor, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Dice la palabra del Señor que les tocó los ojos, diciendo, mire cómo les dijo el Señor, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe. Mire qué importante es tener fe. Que nosotros le estemos clamando al Señor por algo que nos surge, que el Señor nos conteste y que venga el Señor y nos diga conforme a tu fe o sea hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo si no tenemos esa fe que el Señor nos pide! Fíjese que ahí el Señor nos dice a nosotros, es tu elección. Tú eliges, vamos a poner cuán grande o cómo Dios va a contestar tus peticiones, tus oraciones. Tú eliges cuánto Dios te va a usar en su plan en esta tierra. Nosotros estamos eligiendo, hermanos. Usted elige las respuestas de sus oraciones. Usted elige cuándo va a usarlo Dios en este mundo. ¿Cómo lo va a elegir? ¿O cómo lo voy a elegir yo? De acuerdo a su fe se le dará, dice la palabra del Señor. De acuerdo a su fe se le dará.
Porque sabe, hermanos, que la fe es la llave que abre las puertas de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Es que así es, hermanos. La fe nos hace a nosotros crecer, creer en un Dios grande. Si usted cree que usted está sirviendo a un Dios chiquito, así van a ser las cosas chiquitas que Dios le va a dar. Pero si nosotros creemos que servimos a un Dios grande, hermanos, cosas grandes vamos a recibir de parte de Dios. Así es. Por eso me encanta ese versículo de Hebreos 11:1. A mí me encanta, hermanos. Donde dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, es una confianza absoluta que nosotros debemos de tener en Dios. Son las cosas que no vemos, pero que creemos que están ahí. Esa es la fe. Nosotros no las estamos viendo, pero creemos. Mire, es que yo sé que todos no me dejarían mentir. Tenemos alguna petición delante de Dios que estamos esperando esa respuesta. Yo le estoy clamando al Señor por la salvación de mis hijos, hermanos, y yo por fe, yo los miro a ellos, alabando el nombre del Señor. Yo lo creo y yo lo espero. Yo me acuerdo cuando hace 28 años más o menos, el doctor a mí me diagnosticó cáncer. Mire, el enemigo trabajó tan fuerte en mi vida, pero fuerte, ese es el trabajo de él. Tal vez cuando más tranquila estaba yo, él venía y me hablaba a mi mente y me decía, te vas a morir. Mira tus hijos qué chiquitos están y así los vas a dejar. Yo le pedía, le clamaba tanto al Señor en ese tiempo, hermanos, y yo le prometía al Señor que si Él me sanaba a mí, que yo le iba a servir toda mi vida. Y le doy gracias al Señor porque el Señor me contestó. Tuve esa fe de creer que para el Señor no hay nada imposible. Y el Señor me dejó al lado de mis hijos, el Señor me contestó y sabe una cosa, yo me he gozado sirviéndole al Señor todos los días de mi vida. Yo vivo agradecida con Él, hermanos. Yo vivo con ese agradecimiento en mi corazón y le digo, Señor, cada día yo quiero servirte mejor. Claro que fallamos. Muchas veces hacemos cosas que tal vez no son desagradables, pero somos humanos. Somos humanos, ahí está el Señor redarguyéndonos con su Espíritu Santo. La cosa es no quedarnos ahí, sino levantarnos y seguir. Porque la misericordia del Señor es tan grande, hermanos, su amor es tan grande, que Él está con sus brazos extendidos diciéndonos, levántate, sigue, no te quedes. Ese es el amor de Dios. Y si yo tuviera, hermanos, que resumir la palabra fe, para mí sería esperar lo mejor. ¿Ustedes qué dirían? ¿Esperar lo mejor? Porque la fe, hermanos, es esperar que Dios está en control de todas las cosas. Esa es la fe. Dios tiene todo bajo control. No tenemos que atemorizarnos, no tenemos que andar ahí estresados, sino creer que Dios tiene todo bajo control. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dios nos ama a cada uno de nosotros y por su amor y su misericordia es que nosotros estamos esta noche aquí, alabando y glorificando su nombre. La fe que Él nos da, hermanos, no deja que venga otro a desanimarnos, no deja que venga otros a debilitarnos. La fe, hermanos, no deja que nadie venga a dañar nuestra mente, aún ni nuestro mejor amigo. Porque sabe que de eso se ocupa el enemigo, de usar personas para que vengan a dañar nuestra mente, de usar personas para que vengan a debilitarnos espiritualmente. Pero cuando nosotros tenemos esa fe, estamos confiados que Dios va con nosotros y que nada ni nadie nos va a hacer daño, amén. Porque dice la palabra del Señor que de las manos de Dios nadie nos puede arrebatar, amén. Dios dice que aprendamos a confiar en Él, hermanos. Él nos dice en su palabra que aprendamos a conocerlo y es de la única manera que nosotros vamos a aprender a confiar en Él. De la única manera que nosotros le vamos a conocer a Él es a través de su palabra.
Y así es como nosotros vamos a poder esperar cosas mejores en nuestra vida. Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros, hermanos, para cada uno de nosotros. Yo me he topado con personas que les está yendo mal. Hacen una cosa y les sale mal, vuelven a hacer otra y les sale mal. Y yo les digo que pues busquen a Dios, que pongan su mirada, su confianza en Dios. Y ¿sabe qué me dice? ¿Cómo cree usted que Dios me puede ayudar si cada día las cosas me salen peor? ¿Qué puede hacer uno ya con estas personas? Solamente dejarlas en las manos de Dios, pedirle al Señor que aumente nuestra fe, para que un día ellos puedan ser contagiados también, para que el Señor, por medio de la fe de nosotros, el Señor llegue a tocarlos a ellos. Y fíjese que a mí me encanta la historia de David y Goliat. A veces se las enseñamos así a los niños, ¿verdad? Y si yo le pregunto a los niños, sí saben qué fue lo que hizo David. Pero fíjese que hay una gran enseñanza para nosotros en los salmos, hermanos. No solamente en esa historia de David y Goliat, sino que a través de la vida de David nosotros aprendemos tanto, hermanos. Fíjese que estaba leyendo que cuando el Señor le habló al profeta Samuel para que él fuera a ungir, que fuera a la casa de Isaí a ungir al futuro rey de Israel. Dice que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, la apariencia y estatura del hijo mayor de Isaí hicieron pensar a Samuel que él sería el elegido para rey. Me imagino que a lo mejor era alto, era guapo y todo, ¿verdad? Porque dice que la apariencia hizo pensar al profeta Samuel que él iba a ser el futuro rey. Pero fíjese que lo que aprendemos nosotros ahí, hermanos, que Dios no mira la apariencia, sino que Él escudriña el corazón. Amén. Eso es, hermanos. Y el estado del corazón del hombre es mucho más significativo que la habilidad natural o la apariencia física. Qué importante es entregarle nuestro corazón al Señor. Entregarle nuestro corazón y dejar que Él lo tome, hermanos, que Él nos moldee a su manera, porque cuando nosotros le entregamos de verdad el corazón al Señor, el Señor transforma nuestras vidas. Ya no somos los mismos, hermanos. Hay mucha gente caminando allá afuera que dicen, es que lo que el Señor quiere es el corazón. Ya se lo entregué y ya estuvo. Equivocados. Equivocados, completamente equivocados, hermanos. Porque cuando nosotros de verdad le entregamos el corazón al Señor, Él se encarga de transformar su vida y la mía, hermanos. Somos personas diferentes, como el Señor quiere que nosotros caminemos en este mundo, dando un buen testimonio, siendo esa luz que el Señor quiere que seamos en las tinieblas. Amén. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pues fíjese que cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, dice que empezaron a desfilar sus hijos, ¿verdad? El desfile de los hijos empezó con el mayor, empezó por el mayor, porque era una típica manera patriarcal, que era el primer hijo. La cuestión era que el que nacía primero recibía un rango mayor que sus hermanos. Pero sabe una cosa, hermanos, esta vez Dios les reserva una sorpresa a ellos. Pasó el primero, pasó el segundo, el Señor le decía, no es él, no es él. Ya cuando terminó le dice al padre, ¿verdad? ¿No tienes otro hijo? Y le dice, sí, pero él es el más pequeño, él está allá apacentando ovejas en el campo, le dice. Ve a llamarlo, le dijo, ve a llamarlo. Y cuando entró David, hermanos, te dice el Señor, Él es el futuro rey de Israel. Dios vio su corazón. Dios vio su entrega, hermanos, que tenía él con Dios. Y si nosotros nos ponemos a leer los salmos, nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo actuaba David en su caminar con Dios. Todo lo que David pasó,
pero él su mirada, su confianza, su fe la tenía puesta en Dios, porque Dios lo había elegido para un rey. Y a nosotros Dios nos eligió, hermanos, para que seamos sus hijos. Dios nos eligió para que un día estemos con Él gozando en la patria celestial. Pidámosle al Señor que nos dé esa fe, para que por fe nosotros caminemos, esperando lo mejor del Señor. Amén. Dice que en el tiempo cuando David fue ungido como rey, los ejércitos de Israel estaban luchando con los filisteos. Ellos tenían un gigante, hermanos, que era casi de 3 metros de alto. Imagínense, 3 metros de alto. Dice la Biblia que tenía 2 metros con 60 centímetros. Y desafiaba a cualquiera que se le ponía enfrente del pueblo de Israel. ¿Sabe que todos se escondían cuando lo miraban? Dice que a todos los intimidaba. Pero hubo alguien que fue David y dijo, yo voy a luchar con él. Dios está de nuestra parte, dice, y yo lo voy a vencer. La confianza de David estaba puesta en el Señor, porque él sabía que el Señor estaba de parte del pueblo de Israel y que no iba a fallar, hermanos. Y sabe una cosa, cuando nosotros esperamos lo mejor y honramos al Señor, el Señor hace cosas grandes en cada uno de nosotros. Cuando un niño dice, mi padre sabe hacer lo mejor, ¿cómo se siente ese padre? ¿Cómo se siente, hermano Marvin? Orgulloso, ¿verdad? Amén. Que se levante Christopher ahí y diga, mi padre sabe hacerlo todo. Amén. Y fíjese, hermanos, que nosotros tenemos un Dios que puede hacerlo todo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando nosotros tenemos fe, hermanos, aumenta nuestra habilidad en la vida. Cuando nosotros tenemos fe, se incrementan nuestras fuerzas. Así como David. David tuvo las fuerzas, hermanos, para agarrar esa piedra, mire, y tirarla y pegarle a Goliat en la frente. ¿Y qué pasó? Lo derribó. Dice que la piedra se le hundió en la frente y Goliat tambaleó y cayó. Pero eso lo encontré yo en Samuel capítulo 17. Pero fíjese que cuando David se fue con este gigante, él le dijo, el día de hoy el Señor te va a entregar. Te voy a vencer y toda la tierra. No le dijo toda la tierra va a saber quién es David, sino que le dijo toda la tierra va a saber que hay un Dios. Amén. Él estaba dando la honra y la gloria a Dios antes de derribar ese gigante, porque sabía que Dios no lo iba a dejar solo. La fe tiene el poder, hermanos, para cambiar la actitud en nuestra vida. Así es que no nos preocupemos. Si usted cree que tiene algo que no lo puede cambiar, usted cree que le quiere servir al Señor mejor, pero hay alguna actitud en su vida que no la puede dejar, tenga fe, hermanos. Tenga fe y entreguémosle todo eso al Señor, que a través de la fe Él puede cambiar cualquier cosa en nuestra vida, porque Él quiere que nosotros le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. ¿Por qué será que dice que anda buscando? ¿Será que no hay? Pidámosle al Señor que nosotros seamos esos adoradores, hermanos, que le adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Dice que David, para demostrar que él tenía fe, hermanos, o para demostrar su fe, agarró 5 piedrecitas, ¿verdad?, del arroyo, agarró su honda chiquitita y lanzó la primera piedra y cabal le acertó en la frente al gigante. Los que no estudian la Biblia, nosotros ya lo hemos encontrado, ya lo hemos aprendido, que dicen, y si tenía fe, ¿por qué no solamente agarró una piedra? Y él sabía que por la fe, él sabía que con la primera piedra iba a matar al gigante. Pero fíjese que él, además que tenía fe, era precavido,
porque ahí en Primera Crónicas 20 y en Segunda Samuel 21 nosotros encontramos de que Goliat tenía 4 hermanos más. Y David pensó que si le acertaba al gigante, a lo mejor los otros 4 se iban a venir. Y tenía que hacer algo. El Señor, él sabía que Dios, así como le dio fuerzas para matar al primero, derribarlo, le iba a dar las fuerzas para derribar a los otros 4. Por eso él, hermanos, se preparó con las 5 piedrecitas. Es lo que yo encontré en la historia, ¿verdad? Y es lo que el Señor, hermanos, quiere que nosotros estemos preparados para lo que venga a nuestra vida. Si ahora a nosotros nos toca derribar a un gigante, hermanos, preparémonos porque mañana se puede levantar otro. Pasado mañana se puede levantar otro. El Señor quiere que estemos nosotros preparados para poder derrotar al enemigo en cualquier momento que Él quiera acechar nuestra vida. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. La Biblia dice que cuando Goliat fue vencido, hermanos, los israelitas dieron un gran grito de victoria. Por eso yo le decía a ustedes que cuando nosotros tenemos fe, nosotros contagiamos a los demás. Mire lo que vimos al principio. Dice que este gigante los tenía atemorizados, que se escondían cuando lo miraban, dice, ¿verdad? Pero cuando David lo venció, ellos dieron un gran grito de victoria y que fueron tras los filisteos y los persiguieron hasta Gat. Toda la nación estaba victoriosa, animada por la fe de David. Todos se animaron, se motivaron. Y me estaba acordando yo cuando estaba estudiando esta meditación, cuando el Señor sanó al hermano Rigo aquí en la iglesia. Fíjese que todos los que vimos, hermanos, nos motivamos, dimos gritos de victoria, de alegría, de gozo por lo que el Señor había hecho. Y eso pasó aquí, mire. Ellos ya no tuvieron miedo, ya no se escondieron, sino que dieron gritos de victoria, dice, por la fe de David. Todo el mundo se animó cuando vieron lo que pasó, ¿verdad? ¿A ustedes les gustaría ser como David? A mí sí. A mí sí me gustaría ser como David, pero David, hermanos, hizo 4 cosas. David hizo 4 cosas que nosotros las podemos hacer si le pedimos a Dios que nos ayude. Y si usted ya la está haciendo, gloria a Dios. Si no la está haciendo, empecemos, hermanos, desde mañana a hacerlo. Dice la palabra del Señor que David se conectaba con Dios cada mañana. Él empezaba el día con Dios. Pero a veces nosotros por las carreras, ¿verdad? No lo hacemos, hermano. Nos levantamos tarde, andamos lavándonos, andamos alistándonos y en el camino tomándonos la taza de café y orando con los ojos abiertos, porque si los cerramos chocan los que manejan, ¿verdad? Pero fíjese que bien podemos dedicar un tiempo para el Señor y conectarnos con Dios en la mañanita. Antes de hablar con quien sea, hermanos, empezar nuestro día con Dios. Esa es una gran bendición. David dice en el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué precioso, ¿verdad? Esos versículos, cómo llenan nuestra alma, hermanos, cuando nosotros los meditamos en ellos y cuando nosotros tratamos de ponerlos en práctica, el Señor hace cosas grandes en nuestra vida. Pasamos un día, yo me acuerdo que decía el hermano Roque cuando estaba testificando aquí un viernes, es que cuando yo me levanto, dice él, a medianoche o en la madrugada y me conecto con Dios, dice, yo paso un día tan bonito, dice el hermano, y así es, hermanos. Sentimos que se va todo peso, sentimos que tan facilito nosotros nos tenemos esa comunión con el Señor, nos conectamos con Él tan fácil. Pero cuando nosotros empezamos nuestro día con Dios, pidámosle que Él nos ayude, hermanos, empecemos a adorarle a Él. Cuando nosotros le adoramos, hermanos, y dejamos que Él nos hable a nosotros, es bien precioso.
Empecemos a orar, a alabar al Señor, a adorarlo, pero quedémonos un momento en silencio. Dejemos que el Señor hable a nuestra vida. El Señor empieza a recordar su palabra. El Señor trae todas esas promesas maravillosas a nuestra mente. Es algo bien precioso. El Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Casi siempre los domingos, ¿verdad? Es que como aquí pasamos y es el día de reposo, pero hermanos, el Señor nos regala todos los días. Cada día que nosotros nos levantamos le podemos decir al Señor: Señor, este es el día que tú hiciste. Permíteme alegrarme y gozarme en ti, Señor. Y el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Otra cosa, hermanos, es pensar en las promesas de Dios todo el día. Eso nos ayuda tanto a nosotros. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia, hermanos? Que si nosotros meditamos en ella, mire, aunque las cosas nos estén yendo mal, aunque salga ahí el perro y se tropiece en él o le pase lo que pase, seguir meditando en las promesas del Señor, eso es algo tan bonito porque nos mantiene concentrados. Y me gustó un versículo que encontré en el Salmo 119, 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los dichos del Señor, hermanos, son las promesas de Él. Cuando nosotros las guardamos en nuestro corazón y las cargamos ahí en nuestra mente, el enemigo no tiene oportunidad para usar nuestra mente, para andar pensando tal vez cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque nosotros andamos meditando en las promesas del Señor. Confiemos, hermanos, en el amor de Dios, aunque miremos que las cosas nos salen mal. Ahí es donde nosotros empezamos a poner en práctica nuestra fe. Aunque miremos que sale mal, por fe, Señor, yo espero lo que yo te estoy pidiendo y va a llegar. Va a llegar y sigámoslo esperando. Esa es la certeza, hermanos, de ver las cosas reales, aunque nosotros no las estemos viendo con nuestros ojos físicos, pero con nuestros ojos espirituales estamos viendo la respuesta del Señor. Otra cosa bien importante es, hermanos, a veces nosotros necesitamos tener con quién hablar. No sé si a usted le pasa. Tenemos problemas tal vez grandes y queremos buscar una persona con quien comentarle, desahogar, queremos consejería o algo. Busquemos, hermanos, a las personas cristianas. Busquemos personas de buen testimonio, que nosotros sepamos que nos van a dar un consejo que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Porque si nosotros vamos con una persona tal vez que no está bien con el Señor, le voy a decir, podemos terminar peor. Y tenemos esa enseñanza, ese consejo de parte de Dios en la Biblia también. Porque dice que David andaba con gente positiva, hermanos. El Salmo 119, 63 dice: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esas eran las compañías que David buscaba, de todos aquellos que tenían temor de Dios y que guardaban sus mandamientos. Porque el Salmo 1 también dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. Tengamos cuidado, hermanos, de cómo nosotros caminamos delante de Dios, porque su palabra ahí está. Él nos está enseñando día tras día cómo nosotros debemos de caminar, pero tenemos que ser obedientes a Él, tenemos que agarrar su palabra, no solamente, hermanos, leerla así como leer un periódico, sino que tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que tener ese contacto con la palabra de Dios día tras día, porque es de la única manera que nosotros vamos a poder ser esos cristianos íntegros,
Es de la única manera que nosotros vamos a poder caminar con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si nosotros nos descuidamos de orar, hermanos, si nosotros nos descuidamos de leer la Biblia, cualquier cosa nos puede pasar en el camino. Vamos a terminar desanimados. A veces pensamos que, yo me he topado con personas que me dicen, es que yo no voy a la iglesia porque todos me miran mal. Yo no voy a la iglesia por esto y esto. Pero yo le digo, hermano, ¿sabe quién es el que anda mal? Soy yo. Soy yo. No es el hermano, no es la hermana, sino que soy yo. Y Dios a mí me quiere hablar a través de su palabra. ¿Para qué? Para que yo arregle mi vida delante de Él. Por eso es tan importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, hermanos. Pongamos ese tiempo en nuestra agenda, mire. Aunque a usted le toque levantarse media hora antes, aunque le toque acostarse media hora después, pero le digo que no es pérdida de tiempo, sino que es una gran bendición para nuestras vidas. Al oír nosotros la palabra de Dios, hermanos, eso hace que nuestra fe crezca, que nosotros podamos leerla, como le dije, podamos vivirla, tener ese contacto con ella, para que no sea una teoría nada más, hermanos, sino que sea una experiencia con Dios que tengamos cada día. Es bien precioso, cada vez que nosotros leemos la Biblia, nos encontramos con versículos que quizá ya los leímos alguna vez, pero el Señor nos habla en diferente manera y tenemos experiencias bien bonitas con el Señor. Y ya para terminar, hermanos, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, pero aún así no nos descuidemos. No nos descuidemos de estar en ese contacto con el Señor, porque cuando esa fe se va desarrollando, el enemigo levanta montañas, hermanos, quizá montañas de enfermedad, montañas de problemas en los matrimonios, cualquier montaña, el enemigo tratará de levantar, ¿sabe para qué? Para destruir esa fe que quizá con sacrificio hemos logrado llegarla a tener, ¿verdad? El enemigo empieza a trabajar, pero de una cosa estemos seguros y acordémonos, hermanos, que nuestra fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas, amén. No importa la montaña que el enemigo venga y nos ponga enfrente, hermanos. El Señor con su poder, Él nos puede ayudar a destruir cualquier situación que venga a nuestra vida. Yo le doy gracias al Señor porque Él ha sido fiel, Él ha estado con nosotros y yo sé que Él ha estado con cada uno de ustedes también. Y cuando el Señor le hable, hermanos, no le diga no, sino que dígale, Señor, aquí estoy. No le digamos al Señor que no podemos, porque si Él nos está llamando, es porque Él nos está capacitando. Amén. Él siempre está con nosotros cada día. Yo le doy gracias al Señor porque podemos sentir esa compañía del Señor. Podemos sentir que Él ahí está juntito a nosotros, contestando nuestras oraciones, aumentando nuestra fe cada día y nos gozamos, hermanos. Yo me gozo de ver al hermano Obdulio feliz ahora. ¿Cuántos oramos por la petición los viernes del hermano Obdulio por su hijo? Ahora él ahí lo tiene a su lado. Mire, ¿usted cree que no es una bendición? Es una bendición, ese es el amor de Dios, hermanos, esa es la fe. Nosotros tuvimos esa fe, el hermano tuvo esa fe de que su hijo aquí iba a estar con él. Y hay más peticiones que hay por ahí. Estamos orando por el sobrino de hermana Adeli, que también está en migración todavía. Creemos por fe que el Señor lo va a traer. Amén. Y seguimos clamando al Señor, hermanos. Sigamos pidiéndole a Él y pidiéndole que Él nos ayude para que nosotros podamos seguir adelante. Le doy gracias al Señor porque Él ha sido bueno en esta semana. Él cuidó a nuestro pastor allá en ese viaje tan lejos donde fueron. Yo pienso que ya está en la casa o estará por llegar. Le doy gracias al Señor porque también Él me cuidó toda la semana solita en la casa. Me decían, hermana, no tiene miedo.
hermana, no la han espantado. Le doy gracias al Señor, hermanos, porque el Señor ahí estuvo conmigo y seguirá conmigo y con cada uno de ustedes. Pues es la pequeña meditación que yo traía para ustedes, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude para que podamos poner en práctica su palabra. Amén. Le voy a pedir a hermana Gladys que pase al frente. Amén, hermana. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pues ¿cuántos se han gozado escuchando el mensaje del Señor en esta noche? Gloria a Dios. Le voy a pedir al grupo que pase adelante, por favor. Vamos a terminar este culto de oración, pero antes vamos a cantar un coro de alabanza muy hermoso. Quédate, Señor, en cada corazón. ¿Cuántos quieren que el Señor esté en sus corazones? Gloria a Dios, aleluya.